¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos de José Carlos Hernández en un nuevo espacio en nuestro canal de YouTube Último Estreno. Bueno, toca hablar de Joker. Se estrenó en su momento, se estrenó hace unos pocos días y ya me imagino que muchos de vosotros y vosotras habréis ido al cine para ver la esperadísima película, uno de los estrenos, sin lugar a dudas, en eso no hay discusión, uno de los estrenos del año en el cine, no solamente en España, sino a nivel mundial. Esperada también por ese cierto morbo del Festival de Venecia, por haber ganado el premio del León de Oro del Festival de Venecia. Pero al público mayoritario no le interesa tanto los premios en festivales de cine, sino ver películas que tratan sobre temas que trascienden más allá de lo que es una mera película, en este caso tratándose de un personaje con un magnetismo espectacular para los dos tipos de público que van a ir a ver esta película. Bien. Por una parte, los espectadores que les gusta, ese sector que les gusta las películas de superhéroes. Independientemente de lo que se vayan a encontrar luego, una película distinta a lo que hasta ahora hemos visto en cuanto a la temática, al tratamiento, mejor dicho, de un superhéroe o de un protagonista de películas de superhéroes que es un antihéroe, ese público va a ir a ver Joker. Y por otra parte, un tipo de público que va a ir a ver la película, que está yendo a ver la película, que ha escuchado, que no le agrada tanto el tema de los superhéroes o antihéroes, pero que ha escuchado que estamos ante una película de un personaje que la sociedad lo trata injustamente, va cambiando hasta transformarse en un personaje inadaptado y en un personaje que de modo vengativo va a actuar en general contra la sociedad, en este caso contra una ciudad, contra Gotham City y sus habitantes. No es exactamente así, evidentemente, el personaje que interpreta Joaquín Phoenix, pero sí es verdad que hay muchísima gente que va a ver la película porque ya el tráiler invita a ver una película de en un principio y teóricamente inadaptado social. Hasta el tráiler y hasta los trailers de la película, hasta los teasers de la película son inteligentes. Todd Phillips ha sido un director de los más inteligentes de los últimos años a la hora de hacer, a la hora de proyectar y a la hora de difundir junto con la Warner una película totalmente de éxito. Partamos de la base, de que es una película inteligente, de que el director y la productora han sido inteligentes, de que la campaña promocional está siendo inteligentísima y de que vender ese personaje, centrar la película durante todo el tiempo que transcurre en un solo prácticamente personaje, todo gira en torno al Joker, y si sobre todo tenemos a un actor como Joaquín Phoenix, que aquí está absolutamente inconmensurable, es decir, no podemos hablar de que le van a dar el Oscar, que sería lo justo, porque no seamos injustos con los otros 4 nominados de películas que a lo mejor quizá todavía no hemos visto, tendremos que ver lo demás, pero lo van a tener muy difícil. Porque sí es cierto que el papel que interpreta, la manera de interpretar, cómo está introducido en su papel Joaquín Phoenix, es algo absolutamente maravilloso. O sea, está de Oscar sin que hubiera otros cuatro competidores. Cuando hay otros 4 ya veremos, pero por ahora está claro que es uno de los firmísimos candidatos y que su papel está encarnado extraordinariamente bien. Es muy de agradecer también que Joaquín Phoenix haya encarnado al Joker de esta manera y lo haya hecho así, y así nos olvidamos de aquella imagen verdaderamente grotesca y ridícula de este actor con esa cara de imbécil en películas tan absurdas como Señales. Todos lo recordamos, sentado en el butacón con los otros 2, con el gorro hecho de papel de aluminio. Afortunadamente, Phoenix ha pasado a un plano superior a aquella imagen un poco, insisto, grotesca. ¿Cómo os decía? ¿Cómo va a salir el público de la película? Bueno, el público amante de los superhéroes y del tipo de película como se hacen los superhéroes hasta ahora, yo creo que va a salir desencantado, me da toda la sensación, y las personas que vayan a ver la película, como que va a haber una persona que se va transformando en función de los golpes que le da la sociedad, independientemente de que se percaten de que sentados ya en el cine lo que están viendo es un personaje que ya tiene defectos de fábrica, por decirlo de alguna manera, que no es que la sociedad lo transforme así de repente. Yo creo que esas personas
van a salir interesadas de la película, reflexivas, van a reflexionar y van a salir un poco más satisfechas del film. Vamos a ver los pros y los contras de cada uno de los apartados y sobre todo qué le ocurre a Joker. Que después de todo esto, lo primero que me vas a preguntar es que, bueno, pero ¿Joker está bien o Joker está mal? ¿Cómo está la película? La película está bien. Se hace una película estéticamente perfecta, una película sucia, una película muy propia en cuanto a su cromatismo del personaje protagonista. Una película en donde abundan los colores marrones, ocres, en donde abundan los colores azules oscuros, en donde abunda un cromatismo muy sucio, una película en donde la lluvia juega un papel fundamental en algunas escenas, una película oscura con mucha suciedad en las calles, pero no de una ciudad sucia per se, sino porque eso contribuye a crear un ambiente de agobio, un ambiente decadente en una ciudad que a través de los diversos escenarios que estamos viendo nos va conduciendo al espectador a la decadencia total que vamos a ver en Gotham City cuando el Joker se haga rey de esa ciudad antes de que ya venga Batman y todo eso, que en la película no tiene apenas importancia, menos un detalle que no voy a contar, que también está muy inteligentemente puesto, colocado en una secuencia de la película. Claro, estéticamente Joker es una película muy inteligente. Ese tratamiento no es el de los superhéroes de películas que parecen estar salidas de videojuegos en lugar de ser cine. Cuando Martin Scorsese ha dicho hace poco, y se ha reflejado en los medios, que el cine de superhéroes no es cine, aparte de la manipulación que se realiza de lo que ha dicho Scorsese, o de dejarla el titular sin que Scorsese se haya podido explicar, aparte de eso, sí es cierto que en el cine de superhéroes hay un gran componente de metodología, de rodaje no convencional con el cine de toda la vida. El cine evoluciona, pero independientemente de la evolución, Superman de Richard Donner, ni siquiera de Spider-Man de Sam Raimi, que todavía era potable, son iguales al cine que se está haciendo ahora de superhéroes de los últimos años. Yo no estoy diciendo que el cine de superhéroes de estos últimos años sea malo. Estoy diciendo que si es verdad que técnicamente o visualmente o estéticamente no es el mismo cine de superhéroes de antes y ni siquiera es el mismo cine de otro género. Es un cine más electrónico, no es la palabra, pero es un cine más ni siquiera efectos especiales, es un cine que parece que estamos jugando en una videoconsola, ¿no? ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? Bueno, es otro tipo de cine. El cine de superhéroes, el cine que trata unos personajes fantásticos, pues si hay que meterle por ese lado la fuga de agua a un estilo de cine, pues no se lo vamos a meter a una película romántica, vamos a metérselo mejor a esto. Yo recuerdo la modita de hacer películas históricas después de 300, o después de la película La Pasión de Mel Gibson, les dio a directores por hacer toda esa saga de películas históricas, de personajes históricos o películas sobre elementos históricos que trataban visualmente aquello como un videoclip de la MTV. Claro, ahí choca más, ¿no? Pero si estamos hablando de películas basados en personajes de DC o de la Marvel, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí es un cajón desastre en donde yo creo que tiene cabida todo. En este caso ha tenido cabida un tratamiento distinto, un tratamiento más de cine, digamos que de forma de rodar la película, no tan al sistema moderno, sino un poco al sistema convencional, pero utilizando inteligentemente los filtros, las paletas de colores, los temas cromáticos. Desde ese punto de vista la película es también inconmensurable. Bien, desde el punto de vista del desarrollo de la historia, algo también a favor de la película, hay un clarísimo desarrollo, una involución, no evolución, porque no podemos hablar de la evolución, el personaje no evoluciona, sino que va involucionando a tenor de las cosas que le están ocurriendo. For my whole life, I didn't know if I even really existed, but I do. People are starting. Uno de los apartados técnicos de la película más importantes y que más influyen en Joker es su banda sonora original. Hildur Guðnadóttir es una compositora que ha hecho una extraordinaria partitura para la película. La música refleja perfectamente a través de esas cuerdas, ese cello átono en escala baja, refleja perfectamente esa transformación paulatina del personaje,
que estamos viendo en pantalla, lo va acompañando, la música va contribuyendo a al retorcimiento del personaje que tenemos delante de nuestra vista. ¿Qué ha hecho esta compositora? Bueno, os voy a contar simplemente una reseña de ella si os parece. Lo que sí cabe reseñar, desde luego, es que también hay una utilización inteligente de varias canciones ya famosas, entre ellas Smile, que evidentemente, tratándose de Joker, es lógico que la canción se utilice por su obvio nombre. Pues con 37 años que tiene esta finlandesa, Hildur Guðnadóttir, cabe destacar que ha realizado, entre otras bandas sonoras, pues María Magdalena, que fue una película. Esta banda sonora la hizo conjuntamente con Johan Johansson, que es un compositor que está actualmente en boga, y también fue la autora ese mismo año, el año pasado, de Sicario, el Día del Soldado. Son sus películas, más sus bandas sonoras o sus producciones musicales más destacadas, junto con, sin lugar a dudas, esta maravillosa banda sonora que ha hecho para la película Joker. Ella es chelista, evidentemente a lo largo de la banda sonora se nota, porque la banda sonora se basa, como he dicho anteriormente, en cuerdas, y en televisión, pues Hildur ha sido la autora de la banda sonora, la compositora de la banda sonora de Chernobyl, esa serie de televisión que está teniendo pues tanto éxito. Entonces, si la película estéticamente está bien, si el director es inteligente, si la música es magnífica, ¿qué le ocurre principalmente? ¿Cuál es si ha sido galardonada con el premio en Venecia y si el público generalmente está dándole beneplácito de los aplausos y está condescendiente incluso con algunos apartados de la película que hay que tener en cuenta que flojean? Porque la película es imposible que alguien con suficiente, digamos que, frialdad y objetividad a la hora de analizar Joker diga que esto es una obra maestra. A ver, una obra maestra del cine, como con cualquier cosa, cuando hablamos de una obra magistral, estamos hablando de algo redondo, de algo perfecto en todos sus aspectos. Joker no es una obra perfecta, Joker es una obra, sobre todo, como he dicho anteriormente, inteligente. Pero ese desarrollo de la transformación del personaje es lenta, es demasiado pausada. Hay demasiada pausa en esa transformación. Es uno de los principales problemas que tiene la película. Aparte hay una serie de flecos un poquito indefinidos, algo indefinidos. Por ejemplo, esa relación que tiene él con Sophie, que creo que es el nombre de la vecina. No quiero hacer spoiler, no puedo hablar de ello, pero al final de la película el resultante de ese personaje secundario que entra en la película defrauda bastante, porque no está bien definido ese límite entre lo real, lo imaginario, e incluso independientemente de eso, qué papel juega
tanto ella como otros personajes secundarios que salen en el film. Es verdad que la película se centra principalmente, básicamente, concentrarla en el Joker es suficiente, pero cuando vas introduciendo una serie de elementos, tanto actorales como de alrededor, tienes que tener en cuenta que para hacer una obra maestra tienes que redondearla y, aparte de definirla, terminarla bien en la película en su inclusión en el film. Y en Joker hay determinados elementos que no están bien incluidos. Pero ¿cuál es el principal problema que tiene la película de Todd Phillips? Bueno, a ver, vamos a tratar de explicarlo porque es complicado. Vamos a hacerlo de una manera bastante prosaica. Es que lo que le ocurre a Joker es un hándicap, al igual que le ocurre a las películas con espectadores que vamos a ver que ya sabemos lo que va a suceder con los personajes. Cuando vamos al cine a ver una película, se supone que sabemos la sinopsis del film. Pero claro, cuando nosotros vamos a ver una película y lo que va a ocurrir en la película ya lo conocemos porque se centra en un personaje, sobre todo, principalmente en un personaje, no en las circunstancias de ese personaje, y ya sabemos cómo va a terminar el personaje, el director tiene una doble tarea. Tiene la doble tarea de contar lo que está ocurriendo, pero también introducir una serie de elementos en la película que haga que no nos aburramos, puesto que ya sabemos lo que va a ocurrir. Un claro ejemplo, valga la comparación. En las películas de Jesucristo. Si vamos al cine a ver una película de Jesucristo, el director tiene un doble cometido, que es tratar de que el binomio director sabe, espectador no sabe, se cumpla aunque el espectador sepa. Porque esa conjugación de espectador sabe, director sabe, espectador no sabe, es clave y fundamental en el entretenimiento y en mantener al espectador sentado en la butaca viendo la película. Si el director sabe y el espectador sabe, el director y el guionista tienen doble tarea. Hay que meter en la película elementos que hagan que la película llame la atención el doble que algo que no sabemos. Por ejemplo, explicándome con ejemplos claros. Hace poco habéis visto Quien a Hierro Mata, por ejemplo. Sabemos perfectamente el papel que hace Luis Tosar. Sabemos de qué va la película. Pero la película es extraordinaria guionísticamente hablando. ¿Por qué? Porque se desarrolla por una serie de cauces, independientemente de que sepamos qué es lo que hacen los personajes, el personaje principal, que da giros de una manera a la cosa tal, que aunque sepamos quién es el protagonista y nos lo hayan contado, para ver el atractivo de la película, para decidirnos para verla, pues lo que ocurre te mantiene pegado. Claro, con Joker lo que pasa es que lo que vamos a ver es, nos sentamos en la butaca y lo que hacemos es decir, bueno, vamos a ver cuando este tío decide ser un auténtico hijo de puta desde X minutos, ¿no? Va poco a poco gradualmente cambiando y lo que estamos esperando en la película es que ya cambie del todo, ya se convierta en ese bailarín, en esa persona que estética, inteligentemente, insisto, Todd Phillips ha construido en la película. Durante todo ese trayecto, como ya sabemos lo que está ocurriendo, el director, que es muy listo, traduce esa falta de argumentos guionísticos o esa falta de motivos dentro del guión por motivos estéticos. De manera que la película es, insisto, un virtuosismo estético, pero la película flojea guionísticamente. Porque vuelvo a decirlo, tiene que tener ese doble cometido de hacer que nos mantenga sentados para ver el cambio que se produce en el personaje de Joaquín Phoenix. Eso no lo logra. No lo logra porque yo creo que si no nos dejamos imbuir por la estética, nos sentamos en el cine y cuando pasan 60 minutos miramos el reloj y decimos, bueno, ¿ya le queda todavía algo por ser más cabrón al protagonista de la película? Sí, le quedan más cosas por serlo. Lo vamos a ver poco a poco. Pero claro, ya estamos viendo que poco a poco ya lo que ocurre es cabronada tras cabronada. Claro, ¿qué pasa? Pues que, insisto en el hándicap de un guión que el espectador ya sabe cómo va a terminar todo. Ya sabemos quién es Joker, ya sabemos lo que va a ocurrir. Incluso los que van sin conocer el cómic, ya sabemos que van al cine y ya sabemos que lo que están esperando es que sea, como digo, pues que cada vez vaya a peor en lo que comete este hombre, ¿no?
Claro, ese es el principal hándicap. A mí, desde luego, Todd Phillips no me la da. Por la estética no me oculta ese vacío guionístico que hay en la película, que, insisto, creo que es el principal fallo del film. Otras cosas que se me vienen a la memoria a la hora de hablar de la película. Bueno, a mí, indefectiblemente, aunque vosotros penséis que estoy un poco como el Joker, un poco tocado la cabeza, pero a mí me da la sensación de que cuando veo la película y cuando se habla de que el Joker es una figura desahuciada socialmente, a mí se me viene a la memoria la película Un día de furia, porque protagonizó, como recordáis, Michael Douglas. Bueno, ¿qué tiene que ver una con otra? Bueno, si nos vamos a internet y vemos la definición exacta, la sinopsis, que nos viene desde el año 1993, creo que se estrenó la película, de lo que es la película Un día de furia del Schumacher, a lo mejor lo podemos adaptar a Joker. Es decir, estamos hablando de una persona que por una serie de circunstancias que ocurren alrededor explota porque lo dejan sin trabajo, tiene problemas personales, problemas familiares, llegan una serie de capullos, lo intentan atracar, le intentan quitar una cartera, una maleta, lo intentan fastidiar. Lo de la hamburguesería es glorioso, lo que ocurre posteriormente. Bueno, aquí al final lo que vemos es un personaje que la sociedad lo ha convertido en un ser que ataca a la propia sociedad. Es el sueño de la razón produce monstruos, como decía Goya, pues en este caso lo contrario. No lo contrario, sino adaptado. El sueño, la pesadilla de la sinrazón de la sociedad produce monstruos sociales como Defense, el personaje que curiosamente se llamaba Defensa, de Michael Douglas. ¿Hasta qué punto era un inadaptado social una persona como Defense en comparación con el personaje de Joker? Ahora, son circunstancias distintas, sí es cierto, son películas distintas, son motivos distintos, pero no me negarán que, si no lo han recordado, yo les invito a recordar que estamos hablando de una persona que, aunque aparentemente era normal y era un señor que todo parte de que iba en un coche conduciendo, Michael Douglas iba en un coche conduciendo y a partir de ahí empieza una pesadilla de película, no sabemos hasta qué punto, si ese señor después se lía a escopetazos perdidos y hacer lo que hace, si esa persona también era una persona normal. Si Michael Douglas, el papel de Defense, es una persona con el que peligrosamente nos identificamos cuando vimos aquella película que fue masacrada por la crítica, pero ahora Joker es una obra maestra. No, hijo, no, como decía el otro. Vamos a ver, en el fondo, filosóficamente, estamos hablando de dos personajes que la sociedad crea y que ya vienen, insisto, de cierto defecto de fábrica. Joker es más aparatoso visualmente, y el otro es un señor con chaqueta y corbata que es un ejecutivo, que parece un ejecutivo. Pero en realidad estamos asistiendo a lo mismo, a un personaje que el monstruo de la sociedad crea inadaptado por una serie de circunstancias que le están pasando a su alrededor. A mí me recuerda a aquella película que fue vilmente tratada por la crítica, cuando ahora se está hablando mucho de Joker. Las interpretaciones, insisto, son distintos y los motivos distintos, pero yo invito a recordar aquella película porque cuando he visto Joker me he acordado de Michael Douglas. Eso por un lado. Bueno, también hay escaleras como las que baila, esto ya como una curiosidad, también hay escaleras como la que baila el Joker, hace su famoso baile, también me recuerda a otras escaleras también en el cine muy conocidas. No sé si es que Todd Phillips lo ha puesto como un detalle, como un guiño cinéfilo porque era amante del Exorcista, o simplemente porque en el cine hay muchas escaleras, desde el acorazado Potemkin hasta Joker, y no tiene nada que ver, pero a mí se me viene a la memoria, tengo derecho a decíroslo y para que lo recordéis, independientemente de lo que no se les recuerde cada secuencia de la película. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos en esta crítica, en este vídeo crítico de la película Joker de Todd Phillips. Id a verla, es un ejercicio cinematográfico que, sobre todo visual y estéticamente, merece la pena ver.
No la considero, insisto, no la considero una obra maestra, me parece una película interesante, me parece una película que tiene el suficiente atractivo como para dividir a la crítica y atraer a todo el mundo a la hora de que pueda verla y a la hora de que se pueda opinar. Me parece sobre todo, insisto, una película muy inteligente, por encima de todo una película muy inteligente, y me parece una película muy lenta en el desarrollo de su protagonista y sobre todo en que Joaquín Phoenix está absolutamente maravilloso y centra la atención y sobre él recae prácticamente todo el peso de una película que se basa en la estética y en su actor principal. Bueno, saludos de José Carlos Fernández, que disfrutéis de la próxima película que vayáis a ver al cine, si no es Joker, pues cualquier otra. Recordad que tenéis que suscribiros al canal Último Estreno para que cada vez que yo suba una crítica os avise el canal y lo podáis ver sin espera ninguna de ningún tipo. Saludos de José Carlos Fernández, hasta la siguiente.